Como si todo este asunto no fuera ya lo suficientemente bizarro, dice la palabra que los que no tienen misericordia son precisamente los pecadores no arrepentidos, como Satanás, ¿verdad? Satanás es un ser que no tiene misericordia, es el enemigo de Dios, es el ser que es totalmente opuesto a Dios. Y será por eso entonces que las Biblias Nueva Versión han eliminado también la palabra arrepentimiento. Plop. Leamos en Mateo capítulo 9 versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabrita, al arrepentimiento, ha sido totalmente cercenada y cortada de la Biblia Nueva Versión Internacional. Y aquí esto lo cambia todo, ¿verdad? Dios dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y entonces, ¿cómo así? ¿Acaso Dios es un Dios de maldad que viene a llamar a los pecadores? Pero el llamado de Dios es a los pecadores para que se arrepientan. Y esa es su misericordia. Entonces, con razón, la mayoría de cristianos creen que serán salvados en sus pecados, sin necesidad de arrepentirse, porque han borrado precisamente la palabra clave, el arrepentimiento. ¿Dios viene a llamar pecadores sin arrepentimiento? Plop. No, han eliminado precisamente esa palabra, que Dios llama pecadores al arrepentimiento. Entonces, la doctrina de la misericordia queda totalmente desdibujada, porque de repente ahora Dios es convertido en un alcahueta, en alguien que es amigo de criminales. Pero Dios espera pacientemente que los pecadores se arrepientan. Y si no fuera así, entonces Dios no pudiera ser Dios, fuera antes un ser malvado. Entonces nosotros vemos un terrible error doctrinal. Ahora, si tú quisieras establecer una teocracia en la tierra y resulta que la mayoría de personas son pecadores que no quieren arrepentirse, entonces tienes que eliminar la palabra arrepentimiento. De otra manera, este movimiento de nacional cristianismo se iría al piso, donde hubiera una congregación de estos políticos cristianos pecadores que dicen que vienen a restaurar la sociedad en nombre de Dios y dicen que Dios llama a los pecadores, pues se han volado una pequeña palabra que lo cambia todo. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, de manera de que si no te has arrepentido, entonces estás en grave pecado. Así que esta es una condición primaria que no debe ser violada por el cristiano. Dios es misericordioso con el pecador, pero desea su arrepentimiento, no desea que siga pecando eternamente. Y como estos cristianos leen estas Biblias corruptas, entonces no quieren arrepentirse y piensan que serán salvados en sus pecados. Efectivamente, la mayoría de cristianos piensan que ellos irán al cielo como seres pecadores y que solo al morir dejarán de pecar, cuando no entienden que el estado de los muertos es de dormidos, es decir, que al ser resucitados despertarán tal y como se han comportado durante toda su vida. Nada cambiará. Como ya hemos probado en otros videos, nadie se convierte en santo al morir, sino que los santos deben convertirse en vida. Y este es el terrible error doctrinal de la Iglesia Católica, en donde personas malas que han sido sacerdotes católicos mueren y ella viene y los convierte en santos. Es totalmente equivocado. Pero, hermanos, no solo hicieron esto en las nuevas versiones, como ya les he dicho, también lo han hecho en las versiones católicas, como Dios habla hoy. Ahora, que alguien me diga que esta palabra arrepentimiento es incorrecta en este pasaje bíblico. Es que tal aseveración carece de lógica alguna. La palabra arrepentimiento en este pasaje bíblico es clave. Y si así es la cosa, ¿quién pudiera decirme que este Textus Criticus, que según este señor es mejor y superior que el Textus Receptus,
en el que se tradujo la Biblia Reina Valera, cuando este Textus Criticus no tiene palabras tan claves para la doctrina de Dios. Es decir, que yo no te puedo creer tal aseveración, tal concepto es totalmente absurdo. Nosotros antes, por el contrario, confirmamos que el Textus Receptus que se usó para traducir la Biblia Reina Valera es superior al Textus Criticus, que según ellos fue usado para traducir las nuevas versiones internacionales. Pero vemos una cantidad de errores en esas Biblias al eliminar palabras claves y centrales en la doctrina del cristianismo, como lo son el arrepentimiento y la misericordia, y además el estado de los muertos. Pero miremos más ejemplos. Leamos en Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es un pasaje bíblico muy consecuente y lógico con lo que hemos venido leyendo en la Biblia Reina Valera, ¿verdad, hermanos? Dios es misericordioso y Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores porque estaban perdidos. Es decir, que Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que se salve. Jesús luego lo corrobora: he venido para salvar a los pecadores. De manera de que es una doctrina consecuente, lógica, clara. Dios no viene a matar, sino que viene a salvar. Es bastante bello. Pero, ¿qué creen ustedes? Este ha sido un versículo que lo han eliminado por completo en las nuevas versiones internacionales y en la Biblia Dios habla hoy. Así como lo oyes, este versículo ha sido eliminado. Recontra mega plop. Y no es coincidencia, ¿verdad, hermanos? Toda teocracia viene a matar a aquel que no esté de acuerdo con los dogmas religiosos de la teocracia. Es clave, hermanos, que si la doctrina evangélica proclama que Jesús viene a gobernar desde Israel por 1000 años, la palabra arrepentimiento tiene que ser anulada de la Biblia junto con la palabra misericordia. Porque ¿cómo pudiera gobernar Dios en esta tierra llena de pecadores que no se quieren arrepentir? Entonces mejor saquemos la palabra arrepentimiento. Y entonces el milenio de gobierno de Jesús desde Israel puede cumplirse perfectamente. Porque ahora Jesús puede gobernar esta tierra con los millones y millones de pecadores que hay en ella. Es decir, que confirmamos que esta teocracia que supuestamente viene a restaurar la moralidad es totalmente inmoral, porque ella misma elimina las palabras que inducen al cristiano a arrepentirse y a guardar la ley de Dios. Pero sigamos mirando, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es clave este versículo. La doctrina misericordiosa de Jesús dice: haced el bien a los que os aborrecen. Es decir, que la misericordia no es solo un pensamiento, sino que es una actitud, es una forma de vida. El verdadero cristiano no está llamado a perseguir, a insultar, a atacar a aquellos que reniegan de su fe, a aquellos que no están de acuerdo con su fe o que rechazan su fe. Todo lo contrario, hermanos, el verdadero cristiano está llamado a hacer el bien, inclusive a los que le hacen mal. Es decir, este es un versículo contundente que derrumba toda intención de hacer querer ver a un gobierno teocrático como un gobierno que viene de Dios. Porque no olvidemos esto. El concepto del gobierno es claro y es castigar a aquellos que hacen mal. Por lo cual, la única forma de que el gobierno y la iglesia coexistan sin que el uno se anule con el otro es que el gobierno no se inmiscuya en los asuntos de la iglesia, ni la iglesia se inmiscuya en los asuntos del gobierno. Porque ¿cómo pudiera la iglesia decirle al gobierno que haga el bien a aquellos que le hacen el mal? ¿O cómo pudiera decirle el gobierno a la iglesia que haga el mal con aquellos que le hacen el mal?
Ambas instituciones se oponen en doctrina, la una con la otra, de forma rotunda, de manera de que el concepto de una teocracia es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Porque, en definición, nosotros podemos ver que el Estado paga mal con mal, pero el cristiano es llamado a hacer el bien a aquellos que le hacen el mal. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero ve y dile eso al gobierno, ¿verdad? No pagues mal por mal. Cuando la misma palabra en Romanos 13 dice que el gobierno, al que haga el mal, también debe hacerle el mal. Y esto es inclusive por doctrina bíblica y debe ser así para que la sociedad funcione. El gobierno debe hacerle mal al que hace mal. Sin embargo, Dios no espera eso de su iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces es una paradoja curiosa. El gobierno, por doctrina bíblica, está llamado a hacerle mal al que le haga el mal. Pero la iglesia, por doctrina bíblica, está llamada a no pagar mal con mal. A la iglesia se le pide misericordia. Entonces, el gobierno, por doctrina bíblica, está despojado de misericordia, porque está destinado a pagar mal por mal. Pero la iglesia, por doctrina bíblica, está llena de misericordia, porque el mandato es no pagar a nadie mal por mal. Entonces, eso quiere decir que toda iglesia que esté aliada con el gobierno y que funcione conjuntamente con el gobierno, está despojada de la misericordia, y por tanto sus feligreses no serán hijos de Dios. Y es que Dios no ha venido a salvar al gobierno, ¿verdad, hermanos? Dios ha venido a salvar a la iglesia. Es decir, que el gobierno opera de una manera que no es de acuerdo al carácter de Dios, pero Dios lo tolera con tal de que la sociedad pueda funcionar. Pero de la iglesia, que sí va a ser salvada por Dios, Dios espera que actúe de acuerdo a su carácter. Es decir, que sea una iglesia que tenga misericordia. Pero cuando se forma una teocracia y la iglesia se une con el Estado o el gobierno, nosotros vemos que ni la iglesia ni el Estado tienen misericordia. Eso nos revela que esa iglesia que se une con el Estado no es una iglesia de Dios. Y nosotros miremos esto, hermanos. En el siglo XXI ya no es solo la Iglesia Católica la que está aliada con el gobierno, sino también es la Iglesia Evangélica. Es decir, que podemos ver que ambas iglesias están despojadas de la misericordia de Dios. Y es algo que tú puedes comprobar hoy en día al hablar con muchos evangélicos que quieren que se instaure en la sociedad una teocracia que imponga los dogmas del cristianismo a sangre y fuego. Es decir, algo totalmente opuesto al carácter de Dios. Y eso nos comprueba que la iglesia evangélica es hija de la iglesia católica. Porque así como es la madre, así también es la hija. Imagínense ustedes en la Edad Media la Iglesia Católica haciéndole bien a los que supuestamente ella llamaba herejes. ¡Wow! ¡Qué diferente hubieran sido las cosas!, ¿verdad? ¿Cuántos millones de cristianos no se hubieran salvado de la terrible persecución de la Santa Inquisición si la Iglesia Católica hubiera aprendido a hacer el bien a los que la aborrecen? De seguro de que cientos de millones de cristianos no hubieran muerto y este sería un mundo muchísimo